Hoy hicimos cambios, ¿cierto? Hace 8 días estaba Edwin predicando y yo dirigiendo y hoy nos invertimos. Dios lo quiso así. ¿Cuántos vinieron hace 8 días? La mitad, por ahí. Bueno, hace 8 días Edwin nos compartía un poco de las reacciones que deberíamos tener cuando conocemos al Señor, ¿cierto? Y sucede alguna situación. Y veíamos 3 ejemplos de hombres que actuaron quizá de una manera más humana que cristiana en ese momento, ¿cierto? Y entendíamos que cuando nos enfrentamos a situaciones adversas, deberíamos estar preparados, porque así el Señor nos ha ido preparando. Y no preparados solamente esperando el momento, sino meditando y atentos a lo que el Señor ya nos ha anunciado. Y me pareció interesante lo que el Señor habló a nuestras vidas hace 8 días, porque creo que es algo a lo que todos nos enfrentamos diariamente. Debo confesar que estas últimas semanas han sido algo difíciles en lo personal, para mí, para mi familia. Uno de esos aspectos fue la salud de mi hijo menor, de Juan Esteban. Estuvimos volviendo de Santa Marta y al día siguiente llegar nos tocó llevarlo de urgencias y bueno, duró hospitalizado como 6 días y cuando ya nos habían dado salida nos fuimos a la casa, entonces ya creíamos listo, ya superamos esa etapa. Eso fue el miércoles. Al jueves nos tocó otra vez devolvernos a urgencia y pasar 5 días más allí en la clínica y quizás hoy podemos contar el cuento, sí, en 30 segundos, pero cuando estás allí cada día, cada minuto, cada hora, empieza las fuerzas a flaquear, ¿cierto? Y llega un momento en que quizás no sabemos qué más hacer, qué más puedo hacer yo, qué decir, qué pedir. Y es posible que si todos viviéramos en un libro de historietas, en un cuento diseñado por nosotros mismos, pues nunca nos ocurriría nada malo, nada que afectara nuestra paz, nada que afectara nuestra tranquilidad. Quizás seríamos inmunes a los problemas, a los enredos, a los males de este mundo. Pero la verdad es que vivimos en un mundo real, ¿cierto? En donde con mucha frecuencia suceden cosas inesperadas y desesperantes también. A veces son pequeñas, a veces no pasan de ser un inconveniente sencillo, pero a veces son tan gigantescas que no sabemos qué hacer. ¿Le ha ocurrido a usted algo de eso? ¿Sí? ¿No? ¿A nadie le ha ocurrido? ¿Nunca? Gloria a Dios por sus vidas. Creo que nos hemos visto de repente en situaciones que nos ponen todo de cabeza, ¿cierto? Como nos explicaba Edwin hace 8 días, y iba a pasar a los discípulos. Y en esos momentos a veces no sabemos qué hacer, hacia dónde correr. Y me llamaba la atención eso que veía, porque así como encontrábamos esas situaciones en donde esos 3 personajes sacaron de su carne allí para actuar, ¿sí? También encontramos en la palabra ejemplos a seguir de personajes que también vivieron situaciones adversas, quizás de un momento para otro, sin mucho aviso previo, pero su reacción fue totalmente diferente. Entonces, hoy quería que tratáramos algo de eso, de cómo seguir esos ejemplos también que encontramos allí en la palabra para actuar ante aquellas situaciones que se presentan y que en ocasiones no sabemos qué hacer. Quiero pedirle que incline su rostro por algunos minutos. Papá, te damos gracias por esta mañana, Rey. Gracias porque sabemos que estamos aquí con un propósito, Señor, que has tenido un propósito al traernos, que has tenido un propósito al tenernos aquí para que escuchemos tu palabra, Padre, para que podamos alabarte, adorarte, Señor, para que pudiéramos compartir de aquel pan y de aquel vino, Señor, que reflejan tu sufrimiento en aquella cruz, Señor.
Queremos pedirte en este tiempo, Señor, que seas abriendo nuestra mente, Señor, que seas agudizando nuestros oídos, Padre. Queremos apropiarnos de la palabra que traes a nosotros, Señor. Sabemos, Señor, que es a nosotros a quien nos hablas. No es una palabra para mi vecino, para mi hermano, para mi familiar. Es una palabra para mí, Señor. Y te doy gracias por permitirme estar aquí para escucharte, Señor. Permite que yo sea solamente una trompeta, Señor, un megáfono de lo que tú quieres hablarnos, Padre. Permite que tu palabra entre a lo más profundo de nuestro ser y se haga una verdad allí viva, eficaz, Señor. Que podamos salir de aquí, Señor, con ella en nuestra vida, en nuestra mente y hacerla una realidad en lo que vivimos, Padre. Gracias por este tiempo y gracias porque sabemos que tu presencia, que tu Espíritu llena este lugar, Señor, y que tu palabra llega a nuestro ser. En tu nombre santo, amén. Encontramos entonces en la Biblia a un señor llamado Josafat. ¿Conocen a Josafat? Más o menos por ahí. No Josefa, no, Josafat. Josafat era tataranieto de David, del rey David, y en ese momento que nos narra el libro de Crónicas, era él el rey de Judá. Durante el tiempo de su reinado, su nación enfrentó una invasión de un ejército aliado formado por los moabitas, amonitas y edomitas. Estas tres naciones mencionadas aquí eran antiguos enemigos del pueblo de Israel que vivían al otro lado del río Jordán. Eran parientes de los israelitas, porque descendían de los patriarcas, ¿cierto? De Lot y de Saúl respectivamente, pero a pesar de que eran parientes, siempre habían mostrado una actitud agresiva, como en esta ocasión que vamos a ver. Un asunto que es muy importante notar es que este hecho ocurrió cuando Israel estaba en una época de aparente paz, una época de tranquilidad. Era un tiempo de victoria espiritual quizás para el pueblo, y ocurre justo después de un periodo de logros importantes en la vida de Josafat. Entonces, quiero pedirle que abra su Biblia en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Vamos ahí a leer desde el versículo 1 hasta el 24, quizás no todos, pero sí algunos para que nos alcance el tiempo. Entonces, dice en el capítulo 20, versículo 1, sí, ahí se escuchan las hojas hoy. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Estoy leyendo versión Reina Valera, entonces si está un poco diferente es por esa razón. Entonces dice la palabra allí, ¿cierto?, que alguien vino a Josafat y le avisó que los ejércitos enemigos ya venían. ¿Sí? Se armó allá un ejército aliado y vienen contra ti. ¿Qué creen que ustedes que hizo Josafat? ¿Salió corriendo? No. Algunos pueden decir, no, pues salí corriendo, ya vienen, pues yo me voy. Cuando lleguen no estoy, ¿cierto? Creo que el cine nos ha ilustrado muy bien a veces ese tipo de batallas, ¿sí? Cuando le dicen a alguien, oiga, que vienen contra usted un ejército, y entonces esa gente se alista sus armas también y se pone en posición de batalla. Y bueno, vamos a ver, ¿dónde lo esperamos? ¿Qué hacemos? Creo que Josafat hizo la misma cosa que todos nosotros debemos hacer cuando enfrentamos problemas, cuando enfrentamos dificultades, cuando enfrentamos cualquier inconveniente en nuestra vida. Hizo todo lo que todo cristiano debería hacer. Decidió acudir a Dios en busca de ayuda. Eso no lo muestran las películas, ¿cierto? La película muestra que vamos a ser fuertes nosotros, porque nosotros tenemos un ejército grande. Pero cuando leemos la palabra, vemos que cuando tenemos alguna dificultad debemos ir a quien es nuestra ayuda, a Dios. Entonces está Josafat y decide acudir a Dios en busca de ayuda. Y es posible quizás ver este ataque contra Israel como un símbolo de los ataques que experimentamos de vez en cuando en nuestra vida.
aquellos golpes duros, no sé, quizás la muerte de un familiar, quizás separaciones de relaciones. Para los chiquis, por allí perder un año el colegio, un semestre de universidad, eso es duro. Algún accidente, alguna enfermedad, la pérdida de un trabajo, quizás cuando te sientes culpable por haber regresado a algún pecado que habías dejado, que ya habías renunciado a eso. O quizás un periodo de tu vida en el cual te sientes vacío, seco. Aquellos cuando pensamos que Dios no nos oye. Podemos enumerar muchos ejemplos, pero ¿sabes cuál es el peor de los casos? Que estas situaciones generalmente no avisan, generalmente se presentan sin avisar. A veces cuando las cosas van bien, lo mejor. A veces cuando has tomado alguna decisión seria de comprometerte a servir al Señor, ahora sí, Dios, voy con todo, y pasa algo. Cuando pensabas que las cosas iban a marchar sin problema, pero no. De pronto pasa y todo queda patas arriba, ¿cierto? Parece que todo y todos se ponen de acuerdo para atormentarnos ahí en ese momento. En ese pasaje aprendemos algunas lecciones importantes para nuestra vida y realmente espero que podamos entenderlas y apropiarnos de ella para que lo tengamos en cuenta cuando se presenten aquellas situaciones, cuando nos encontremos en tiempos difíciles. Y el primer punto que quiero tratar en esta mañana es que los conflictos son una oportunidad para entender la fragilidad de nuestra vida. La fragilidad de nuestra vida. Como mencioné, los problemas siempre se presentan, tarde o temprano, pero siempre llegan. A veces no hay que salir a buscarlos, ¿cierto? Usted está tranquilo en su casa y llega. Ahora, hay personas que viven como buscando problemas, ¿sí? Claramente. Y hay una corriente por allí que ha tomado fuerza, y entonces cualquier problema que se presenta a usted y le cuenta a alguien que conoce de Dios y cree en esa corriente, entonces le dice, ¿y es que usted está en pecado? ¿Sí? Porque hay una corriente que cree que cuando usted se presenta algún problema en su vida es porque usted está en pecado. ¿Sí? Pero yo no veo eso cuando leo las Escrituras. Claro, hay consecuencias del pecado que Dios arremete con toda contra usted. ¿Sí? Pero no necesariamente o no siempre cuando uno está en pecado es que se presentan situaciones adversas, ¿cierto? También hay pruebas que Dios permite para forjar nuestro carácter. Dios, este año sí voy con todo a servirte. Y a la primera situación, no, Señor, ya no. Sí, no. Oh, pero es que ¿cómo? O sea, yo te dije, sí. No, realmente Dios no ha prometido que la vida en Él será color de rosa. No lo ha dicho. Lo que sí ha dicho es que Él estará con nosotros. Que Él es nuestro respaldo, nuestro sustento. Josafat en esta ocasión no había hecho nada para provocar a sus enemigos, ¿cierto? Dice el versículo 2, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hasezón Tamar y en Engadi. Entonces nos indica que el ejército se encontraba todavía a una distancia prudente, ¿sí?
O sea, todavía había un poco de tiempo para prepararse, para hacer algo al respecto. A veces hay ocasiones en que no tenemos ese tiempo. A veces hay ocasiones en que todo pasa muy rápido. Los conflictos y los problemas se presentan a veces como ladrón en la noche. ¿Cómo se presenta un ladrón en la noche? Sin avisar, ¿cierto? Porque si el ladrón lo llamara y le dijera, hey, ¿el viernes va a estar ahí? No, es que va a pasar por su casa a tumbar el televisor. ¿Sí? Claramente usted el viernes no sale. Pero no, el ladrón no avisa. El ladrón llega y chao. Entonces, cuando se presentan los conflictos en nuestra vida, entendemos que hay situaciones que se salen de nuestro control, que hay situaciones que no nos corresponde a nosotros en ese momento tener la solución, que nos demuestra lo frágiles que somos y que solo nuestro Dios es quien está al control. No tú, no tu esposa, no tu trabajo. Solo Dios está al control. El segundo punto es que los conflictos son una oportunidad para descubrir lo que hay dentro de nosotros. Dentro de nosotros. Dice el versículo 3, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. ¿Cuál es la respuesta natural de nuestro cuerpo, de nuestra mente, cuando se presenta alguna situación adversa? El temor. Es algo natural, es algo que no podemos quitar. Déjeme decirle que yo soy muy miedoso, pero muy. Sí. Pero con esa barba y qué. Sí. Yo soy muy miedoso. Yo voy a un parque de diversiones y acompaño a mi esposa y a mi hijo a que se monten en todo. Yo los miro desde abajo y ellos se montan. ¿Sí? Yo no soy capaz de montarme en nada de esa vaina. Me da susto, me da pavor, terror. No soy capaz. Josafat tuvo temor en ese momento. Y quizás hay situaciones en nuestra vida, que así como yo le cuento cuáles son las mías, que le producen temor. Decisiones que tiene que tomar, ¿cierto? No recuerdo, o no sé si usted recuerda el día que se casó, pero quizás había algo de temor, ¿cierto? ¿Contra quién se iba? Digo, ¿con quién se iba a casar? Si estaba listo, si seguro sería ese, si era el tiempo correcto. Elegir una carrera posiblemente produce temor, ¿cierto? ¿Será que esta vaina sí es lo mío? ¿Y si me va mal? ¿Y si me gradúo y después no tengo trabajo? No sé, muchas preguntas que pueden producir temor cuando tenemos que decidir. Las enfermedades, aún la misma muerte de familiares, posibles desastres naturales, tantas cosas a las que nos enfrentamos que pueden producir temor en nosotros. Pero esto nos debe llevar a que podamos entender y conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. La voluntad de Dios para nuestras vidas. Dice la palabra que Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. Humilló su rostro para buscar a Jehová. Posiblemente lo primero que hubiera podido pensar es, uy, ya vienen, tenemos que alistarnos, traigan los caballos, saquen todas las armas que encuentren. Pero lo que nos relaciona a la Escritura es que lo primero que hizo Josafat, además de tener temor, fue humillar su rostro para buscar a Jehová. Eso habla de lo que había en su corazón, de lo que había en su interior. No sé si cuando se presentan las situaciones, lo primero que hagamos nosotros sea inclinar nuestro rostro para buscar al Señor.
O quizás levantamos el teléfono para ver quién nos puede ayudar. Pero yo llamo aquí a un amigo. Sí. Dice un compañero que es mejor tener amigos que plata, porque usted con amigos consigue solucionar todo. Sí. Pero yo anhelo que su principal amigo sea Dios, porque con Él sí va a conseguir solucionar, quizás no ya eso, pero sí en su tiempo. En medio del conflicto emocional en que se encontraba Josafat, hallamos en él una respuesta espiritual: inclinar su rostro para buscar a Dios. Entonces, si en el interior de nosotros sabemos, reconocemos el Dios en el cual creemos, en el cual hemos puesto nuestra fe, los conflictos son una oportunidad para acudir a nuestro Señor. Los conflictos son una oportunidad para acudir a nuestro Dios. Dice versículos 4 al 12: y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie de la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros o espada de castigo o pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Lo que vemos reflejado en la vida de Josafat era que había una vida que buscaba a Dios. Esto no surge de la noche a la mañana. Créame que si en su corazón, en nuestro corazón, no tenemos a Dios en primer lugar, cuando se presenta alguna situación, lo menos que vamos a pensar en ese momento es inclinar nuestro rostro para pedir ayuda a Dios. Dice en el capítulo 19, versículo 4, un poquito antes: habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Bérseba hasta el monte de Efraín. Y ojo lo que dice acá: y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. Y los conducía a su pueblo. Él era el rey. Y salía y daba la vuelta y lo conducía a Jehová. Es un buen llamado para nosotros como padres, ¿cierto? Como cabezas de hogar. Conducir a nuestro pueblo, conducir a nuestra familia a Jehová. Y el resultado de esa búsqueda intensa en la vida de Josafat era que cuando se presentaba alguna situación, lo primero que hacía era buscar a Dios, acudir al Señor. Dice nuevamente en el 23 que ya leímos: entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. No era algo que él fuera a hacer solo, era algo a lo cual invitaba a su pueblo, al pueblo al cual gobernaba. Éramos todos orando, todos en este caso ayunando, buscando la ayuda de Dios.
El buscar a Dios en todo momento, y más en los momentos difíciles, surge de una aguda conciencia de nuestra impotencia. Hablábamos de lo frágil que éramos, ¿cierto? O que somos. Y en este caso vemos que Josafat no se avergonzó de humillarse ante Dios frente a su pueblo. Se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades, todo su pueblo estaba allí. Y no se avergonzó de humillarse ante Dios. Es triste a veces que vamos a un restaurante y antes de dar las gracias miramos a ver si alguien nos está mirando, y si hay mucha gente, no, mejor después. Y nos da pena, porque ¿qué va a decir el de la mesa al lado? ¿Qué tal que yo esté orando y preciso llegue el mesero? Debemos humillarnos ante Dios en todo momento, en todo momento. Eso puede ser una nimiedad, algo sencillo, dar las gracias por un alimento. Pero cuando te pasa un problema en la oficina, no, yo oro cuando llegue la noche en la casa. Es que mis compañeros no saben que yo soy cristiano. Cuando te pasa algo en la universidad o en la calle, podemos humillarnos delante de Dios. Es la primera reacción que emana de nuestro corazón. Vemos que Josafat reconocía la soberanía de Dios. Dice el versículo 6, y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Reconocía el poder de Dios, reconocía que era Dios quien tenía todo bajo control. Mi hermano, créame, Dios no es, no sé, un neurótico allí comiéndose las uñas, ¿sí? Y ahora le pasó esto a este señor, ¿qué hago? ¿Sí? Buscando alguna solución. No, no ocurre así. Dios tiene todo bajo control, todo. Quizás en nuestra cabeza racional no nos cabe, ¿cierto? Y queremos una respuesta ya, y queremos que el médico nos diga que ya, qué pasó, cuál es el dictamen, me voy para mi casa, me quedo. Pero Dios es quien tiene todo bajo control, no nosotros. Es Él quien conoce cuál es la solución. Y aún mejor, en qué tiempo la dará. Volvemos al texto bíblico y en el versículo 7 dice, Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Josafat reflexiona en su misericordia y bondad que Dios ha mostrado en el pasado. No lo olvida, ¿cierto? Tiene claro lo que Dios ha hecho con sus antepasados y lo que Dios ha hecho aún con su vida. Yo no sé usted, pero Dios en mi vida ha obrado grandemente, grandemente. Y quizás no hoy ni ayer, aunque sí lo ha hecho, pero posiblemente hace 5 años, hace 10 años atrás. Y anhelo que no se me olvide nunca lo que el Señor ha hecho. Porque eso me permite reconocerlo más, me permite saber que es un Dios todopoderoso, que es un Dios que obra grandemente, que aún obra milagros. Dice el versículo 10 y 11, ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos han dado el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. No pierde de vista la realidad.
lo que está pasando, ¿cierto? Es esa la situación en la que nos encontramos. Pero no soy yo, eres tú. Dice en el versículo 12, oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Y ojo a esto, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Josafat admite su debilidad, admite su ignorancia, admite aún su confusión. No sé qué hacer. No sé qué hacer. A veces a nosotros nos gusta que la gente piense que nosotros tenemos el control, ¿cierto? Yo me las sé todas. Y el problema es que eso en ocasiones se convierte en orgullo. En orgullo. Y no hay nada, no hay un enemigo más grande para una oración que el orgullo. Porque cuando yo oro con orgullo, realmente no estoy depositando mi confianza en el que sí puede hacer. Estoy diciendo, no pasa nada. Yo estoy aquí todo bajo control. Sí. Dame antes fortaleza. Había un cantante vallenato que decía, Señor, dame salud y dinero, que de lo demás me encargo yo. Sí, sobre todo. Siga creyendo que con salud y dinero ya no hay más nada que pueda ponerle a tambalear. A veces nos sentimos como si fuéramos héroes, queremos presumir de que todo lo conocemos, de que todo lo sabemos, de que todo lo tenemos bajo control. Nos queremos meter una mentira, no pasa nada, todo está bien. Y realmente Dios está tratando nuestras vidas. Algunos, y espero que no haya nadie aquí, son supersticiosos, ¿cierto? Entonces uno se encuentra gente que en la billetera carga $1. ¿Y esa vaina para qué? No, porque es que ahí nunca puede faltar el dinero. Sí, no, nunca le va a faltar. Si ahí lo cambia, tiene 3,000 pesos, fijo. Sí. Amuletos. Realmente eso no sirve de nada. No hay nada que tú puedas hacer por controlar algo que Dios es quien tiene el control. Y me llama bastante la atención este versículo, el 13, dice, y toda Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Yo veo allí un pueblo que esperaba pacientemente a que Dios actuara, pacientemente. Vivimos en un mundo donde la rapidez, donde la agilidad hoy tristemente es un valor necesario, dirían algunos, donde impera la impaciencia, la impaciencia. ¿Ustedes se vieron Spider-Man? ¿Todos? ¿No? ¿Algunos? ¿Sí? La última película de Spider-Man, ayer veníamos hablando con Pecos de eso un poco, las películas de Marvel, se llama la productora de Marvel, tiene unas escenas extras, ¿sí? Que es una escena extra, que se acaba la película y después de que se acaba la película, viene otra escena ahí corta de 30 segundos, ¿sí? Entonces, a veces hay 1, 2, 3, 5 escenas extras. Lo que usted tiene que hacer es quedarse ahí sentado en el cine hasta que pase todo, ¿sí? Y todo es todo, incluso las letricas esas chiquitas que salen así para arriba, para arriba. Y usted mira el reloj y sigue pasando y sigue pasando. Entonces, los que de alguna manera hemos seguido esa serie, pues ya sabemos y nos quedamos ahí en la silla del cine. Y la gente empieza a salir y a pararse, y uno se queda ahí hasta que salga la escena. Esta película me la vi en Santa Marta y déjeme decirle que yo pensaba que los costeños eran relajados, tranquilos, ¿sí? Pues acabó la película y todos se pararon y se fueron. Y llegó el de limpieza y empezó a limpiar y a recoger, y yo ahí con mi hijo sentados esperando a que saliera la escena extra. Pasaron como unos 5 minutos después de la película, creo yo, y al final sale el personaje que hace de Capitán América y dice, hoy la escena extra
se trata de la paciencia. Y le damos muchas gracias por sentarse ahí y esperar. Y a veces cuando uno es paciente, tiene recompensas. Y otras veces, no. Entonces, gracias, nos vemos a la próxima. Y se acaba la escena. ¿Sí? Y salimos todos del cine como, ¿qué pasó? Creo que es necesario que seamos pacientes en el Señor. Nuestra vida, claramente, en lo que hacemos día tras día, refleja agilidad. Sí, todo es ya. Queremos lo que queremos y en el momento en que lo queremos. Pero cuando no depende de nosotros, no nos queda más sino tener paciencia. Entonces alguno va a la casa y, Señor, te pido que me des paciencia, pero dámela ya, Señor, dámela ya. Sí, no, realmente no aplica así con Dios. No aplica así con Dios. Paciente esperé a Jehová, dice un salmo. Los conflictos son oportunidades para experimentar la respuesta de Dios. Los conflictos son oportunidades para experimentar la respuesta de Dios. Dice en el versículo 14 al 16, y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Esto era un hecho, ¿cierto? Estaba ocurriendo en ese momento. Y en esta ocasión, Jehová usa a un hombre para comunicar su respuesta. Hoy tenemos su palabra escrita, que contiene la voluntad de Dios perfecta para nosotros. Dios no se queda callado. Dios ha hablado a su pueblo y nos habla día tras día. Día tras día. Dice el versículo 15, y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y yo creo que cuando escucharon eso, todos hicieron, sí, gracias, qué bendición. La respuesta de Dios produce alivio, produce descanso. Dios les dijo que el ejército invasor se estaba metiendo ¿con quién? Con él. Con él. No es tuya la guerra, es mía. Es como si Dios nos estuviera diciendo, tranquilo hijo, no te afanes, tu papá lo arregla. ¿Sí? ¿Se acuerda cuando uno es chiquito y tiene un juguete y ¡ting!, le saca una parte y ¿qué es lo primero que hace? Papá, ¿sí? Porque él tiene la confianza en que su papá lo va a arreglar. Así deberíamos ser nosotros. Dios nos dice, tranquilo, yo lo arreglo. Dice el versículo 16, mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. Entonces ya le empieza a dar instrucciones claras, ¿cierto? Precisas de qué hacer. El Señor fortalece e inyecta ánimo y confianza para que enfrentemos los problemas. No le está diciendo, hermano, busque refugio donde haya, mande a las mujeres allá en la fosa esa que tiene para que no le pase nada, los niños que los no. Les está diciendo, vaya a tal sitio y ahí los esperan. No huyas, no te escondas. No llames a tu mamá.
Enfréntalos con coraje y decisión, sabiendo que tenemos al Todopoderoso a nuestro lado. Yo tengo una experiencia vivida, yo no sé si eso me da vergüenza realmente o ya pasó la vergüenza. Cuando yo tenía como 8 años quizá, yo tenía un grupo de amigos y había un grupo, bueno, yo siempre he sido el menor generalmente de los grupos donde estoy. Entonces ese día algo sucedió con un muchacho y él dijo algo que a mí no me gustó, me estaba calumniando realmente. Entonces yo me paré de donde estaba y ¡tin!, le metí un puño, ¿sí? Y me volví a sentar. Y claro, él era mayor que yo tenía 8, él tenía como 12. Entonces después de que yo le pegué y me senté, pues él se paró y ¡pa!, me lo devolvió. Y claro, cuando me lo devolvió, pues se me hinchó el labio y yo salí corriendo para mi casa. Y llegué llorando a mi casa y salió mi mamá. ¿Qué pasó? No, que Lonchi me pegó un puño. Pues ha salido mi mamá y mi abuela con un cable de plancha a pegarle al niño. Claro, el niño cuando vio que se veía, pues salió corriendo y entonces mi mamá y la abuela le tiraban piedras. Gracias a Dios ya pasó. Estoy vivo todavía. Y claro, en ese momento yo lo que pensé es salir a donde me pueden resguardar, ¿cierto? A donde mi mamá. Pero aquí Dios no nos está diciendo, ve y busca resguardo. Nos está diciendo, yo soy tu resguardo. Yo soy el que voy a pelear por ti. Vaya y párese allá a tal hora porque allá van a llegar. Tranquilo, que yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Dios nos fortalece, nos inyecta esa confianza para enfrentar los problemas. Dice el versículo 17, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. ¡Wow! De una vez ya les está diciendo, le está contando el final de la historia, el final del problema. Les estaba diciendo que la pelea era de trámite, ¿cierto? Papita para el loro, dicen algunos. Eso, fácil. ¿Sí? La victoria estaba segura. El Señor Jesús nos dijo, confíen, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. ¿Usted repite películas? Sí. Entonces, la segunda o la tercera vez que uno se ve la película, uno sufre con el protagonista. Ay, este señor, ¿qué le va a pasar? No, ¿cierto? Porque ya la oyó. Ya sabe que el tipo no le pasa nada. Sí. Ay, sí, no, ahí va en el carro. Ay, no. No, ya uno la segunda vez como, ay, chévere, qué escena tan buena. Sí, el tipo allá, no, pues no, igual no se muere. Sí. Dios les estaba contando ya el final de la película. Ya la habían visto. Vaya y párense allí, ni siquiera van a tener que pelear. Creo que esa es la misma actitud que debemos asumir cuando el Señor nos permite enfrentar un problema, un reto grande. Y el Señor nos ha dicho que actuemos confiados, porque Él va con nosotros. Él va con nosotros. Pero es que yo quiero que se termine así. Eso es diferente, mi hermano. Dios tiene una respuesta para tu problema, una solución a tu problema. Debemos dejar de pensar que es la que nosotros queremos que sea, porque es que es Él quien está al control. Y Josafat hubiera podido haber dicho, no, pero ¿cómo no nos vas a dejar pelear? Si aquí estamos todos preparados. Dios dijo, vaya y párense allí, párense, esperen tranquilos.
Y uno ahí en la fila, ¿y qué hago? ¿Será que le tiro la lanza? No, espere. Paciencia, paciencia. Es Dios quien va con nosotros. Los conflictos son una oportunidad para actuar con fe. Después de aquella poderosa oración que hizo Josafat y la respuesta inmediata de Dios en este caso, solo restaba una cosa, ¿cierto? Pues hacer lo que Dios había mandado hacer. Y exactamente eso fue lo que hicieron. Creo que nosotros también debemos actuar de esa manera. Dice el versículo 18 y 19, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. El Señor les acaba de hablar, les acaba de decir, tienen la situación y dijeron, bueno, ¿ahora qué tenemos que hacer? Adorar a Dios, alabar al Señor. Porque ya Dios les había dicho lo que iba a pasar, ¿cierto? Y ellos en su fe sabían que así iba a suceder. Que Dios iba a actuar conforme les había dicho. Se nos ha ocurrido que podemos adorar al Señor, alabar al Señor, cuando se nos presentan situaciones, o sencillamente nos volteamos y decimos, ¿por qué a mí otra vez? Justo cuando yo pensé que ya no iba a pasar, ¿por qué a mí? No veo eso que haya hecho Josafat. Se reunieron y adoraron. Y muy seguramente en medio de su adoración daban gracias a Dios por lo que estaban viviendo. Pero ¿y cómo voy a dar gracias por algo malo? Dar gracias en todo, dice el Señor. En todo. Aún en aquella enfermedad. Aún en aquel dolor. Aún en aquella situación que no sabes qué pasará mañana. Debemos adorar al Señor y dar gracias. Parece que los grandes héroes bíblicos como Pablo, como Job, tenían claro ese secreto. La alabanza, la adoración a Dios son armas poderosas, poderosas. ¿Se acuerda cuando Pablo estaba ya encerrado en la cárcel y dice que estaba cantando alabanzas? Cantando alabanzas. Y Dios obra, ¿cierto? Dice el versículo 20, y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat estando en pie dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Josafat actuaba con firmeza y con determinación. Ya sabemos lo que tenemos que hacer, vamos a hacerle. A veces, algunos tenemos el síndrome de Gedeón, ¿cierto? Y nos las pasamos pidiéndole pruebas a Dios de la voluntad. Señor, confirma tu voluntad, confirma tu voluntad, confirma tu voluntad. Dios no tiene que confirmar lo que ya te ha dicho, lo que ya Él ha hablado. Dios exige obediencia, obediencia. Señor, pero ¿será que mi relación con ese incrédulo, tú crees que sí? Confírmame que sí, confírmame que sí. ¿Qué te va a confirmar Dios? El Señor ha hablado. No andéis en yugo desigual. Hay que obedecer. ¿Qué quieres que te confirme? ¿Quieres que Dios se contradiga y te diga, tú eres un caso especial? No, no va a ocurrir. No va a ocurrir. Dios ya ha hablado. Los cristianos se forman al tomar grandes y costosas decisiones.
cuando las hacemos como nuestros amigos de esta historia, creyendo al Señor, pero con seguridad de que Dios va a hacer. Y cuando estamos seguros de que conocemos la voluntad de Dios porque ya Él lo ha dicho, entonces hágale, no dude, no titubee, obedezcamos. Y los resultados de la obediencia a Dios, eso sí que nos sorprenderán. Dice el versículo 23 y 24, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Se mataron los unos a los otros, entre ellos mismos. No veo a ningún soldado del ejército de Judá acuchillando o enterrando su lanza a alguno de sus enemigos. Dice que cuando ellos llegaron y subieron, estaban todos muertos, todos. Quizás aquel fue uno de los días que quedaron grabados con toda la intensidad del mundo en la memoria de Josafat y en la del pueblo de Dios. Aquella adversidad que olía a tragedia nacional, ellos son más, nos van a masacrar acá, se convirtió en un triunfo total. No hubo bajas que lamentar, no hubo heridos. Los judíos regresaron con más de lo que habían dejado en casa, ¿cierto? Dice Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución, hambre, desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios toma las circunstancias más traumáticas, más trágicas y las transforma en un auténtico triunfo. Esa experiencia puede ser la tuya o puede ser la mía. Yo creo que si actuamos conforme a lo que hemos aprendido, a lo que vemos en este pasaje, podremos llegar a ser más que vencedores en Cristo. Reconocer nuestra impotencia, rechazar el querer buscar ayuda en donde nosotros creemos encontrarla y realmente traer a nuestra mente lo que el Señor puede hacer, lo que el Señor ya ha hecho por nosotros. Mantenernos firmes y actuar confiadamente y en obediencia. Lo demás, mis queridos hermanos, depende de Dios. Depende de Dios. Dice Santiago, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa. Y ahora, si alguno de vosotros tiene falta de su sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. En aquellos 11 días, Dios moldeó nuestra paciencia, pero pudimos entender
que es Él el que tiene el control. Que no hay nada que yo pueda hacer, ni hablar con los médicos, ni ir a poner una queja en coordinación, ni pararme y gritar a todos como un loco, no sirve de nada. Es Dios quien tiene el control, no eres tú. Quizás puedas hoy estar pasando por alguna situación en la cual te sientas impotente, en la cual sientas que no sé qué hacer. Lo que hay que hacer es postrarnos nuestras rodillas en tierra, inclinar nuestro rostro y pedirle al Dios de dioses, al Rey de reyes, aquel que ha hecho milagros en nuestra vida, que lo hace hoy y que lo seguirá haciendo por toda una eternidad. Porque es Él quien moldea nuestro ser, porque es Él quien tiene el control. ¿Y se acuerdan cuando hablamos de la glorificación y hablamos del eterno peso de gloria? El eterno peso de gloria, por el cual entre más sufrimientos a causa del Señor tengamos aquí, más serán tenidos en cuenta allá. Incline su rostro, por favor. Papá, yo te doy gracias por este tiempo. Gracias porque, oh Señor, sabemos que tú eres quien vas delante de nosotros, que eres tú quien sacó nuestros pies de aquel lodo en que nos encontrábamos y lo puso a caminar sobre roca firme, Señor. Y que así como has obrado en nuestra vida durante muchos años antes, sabemos que lo seguirás haciendo hoy con cada situación que tenemos, Padre. Es a ti donde venimos, eres tú nuestro socorro, es a ti a quien acudimos, Señor, porque sabemos que eres tú quien tienes el control y que a pesar de que hoy no lo vemos y que a pesar de que nuestras fuerzas se desgastan y que nuestra mente nos quiere decir, métete por aquí, entra aquí, habla allá, haz esto, eres tú quien nos darás las indicaciones adecuadas para sencillamente ir y pararnos allí y esperar que tú pelees la batalla por nosotros y esperar que tú obres de la manera en que quieres obrar en nuestra vida, Señor. Trae a nosotros paciencia, trae a nosotros sabiduría, trae a nosotros entendimiento, pero sobre todo trae a nosotros, Señor, ese deseo de buscarte cada día más y más y más, Señor. Que seas tú nuestra primera opción, que ocupes tú nuestro primer lugar, Señor. Porque no hay nada que valga la pena como la vales tú, Señor. En ti ponemos lo que somos, en ti ponemos nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que sigas obrando en ellas, Señor, y que a pesar de las dificultades y que a pesar de los inconvenientes, podamos tener en claro que es en ti en quien descansamos, que eres tú nuestra fortaleza, que eres tú, Señor, quien va delante de nosotros. Gracias, Rey, por tu palabra. Gracias, Rey, por tu cuidado. Gracias, Señor, por tu protección. Y gracias, Padre, por producir en nosotros esa paciencia que quieres producir. Gracias por tener en cuenta, Señor, nuestras aflicciones aquí, para aquel eterno peso de gloria que tendremos en tu reino. Oh, papá, anhelamos, Señor, estar contigo, disfrutando de tu presencia. Disfrutando de tu presencia. Gracias, mi Jesús, por tu amor y por ser nuestro abogado ante el Padre. Y gracias, Señor, por moldear nuestra vida como la moldeas. Te alabamos y te bendecimos en tu nombre santo. Amén. Dios los bendiga.